Hola niños, hola niñas, espero que estén muy bien. Este es el video de repaso para la clase, la guía número 8, que lleva como título La defensa de los indígenas. La clase anterior vimos en realidad lo mucho que sufrieron los indígenas durante la conquista española. Las cosas como la esclavitud, los trabajos forzados, las enfermedades bueno, y por qué no decirlo, la guerra también hicieron que murieran muchos, muchos indígenas. De hecho, según lo que estábamos viendo, solo en la zona de México, en un plazo cercano a los 100 años, mueren 24 millones de indígenas. Y según algunos cálculos, otros hablan en América Central y del Sur, en 100 años se calcula entre 60 a 100 millones de indígenas muertos. O sea, estamos hablando de una cantidad de gente muy, muy grande. Y el que muriera tanto indígena nos da cuenta o nos revela, por así decirlo, que en realidad a los españoles bastante poco le preocupaba el indígena como tal, el indígena como persona. Em, Ahora, la pregunta es, ¿alguien se preocupó de los indígenas? ¿De verdad estuvieron solos, abandonados por 100 años y nadie se preocupó por ellos? La respuesta es no. Y hoy vamos a ver a una persona en particular que, que se preocupó mucho por los indígenas. Hoy día vamos a hablar de una persona que lleva el nombre de Fray Antonio de Montesinos. Él llega en 1510 a una isla que en ese tiempo se llamaba La Española. Hoy día esa isla es lo que es República Dominicana y Haití. Esa isla está partida en dos países. Entonces, en 1510 llega a trabajar ahí como sacerdote. Y en realidad a él le impresiona demasiado la forma en cómo trataban a los indígenas. Lo mal que los trataban. De más está decir. Y junto a otros hermanos de su comunidad, ellos comienzan a defender a los indígenas de la forma en que pudieran ahí en la isla La Española. Em, pero, ¿cuál fue su salto al estrellato, por así decirlo? ¿O por qué se hizo conocido él y no otro? Resulta que un año después, el 21 de diciembre de 1511, Fray Antonio de Montesinos era el encargado de dar un mensaje de Navidad. Y para ese mensaje de Navidad estaban invitados al culto, por así decirlo, estaban citados a esa reunión gente muy importante. Em, de hecho, incluso se encontraba la persona que representaba al rey eh, en ese lugar. Y aquí es donde Fray Antonio de Montesinos da el mensaje o predica el mensaje más importante de su vida. En la guía que ustedes tienen ahí, el mensaje es una porción del mensaje, pero son las palabras textuales de Fray Antonio de Montesinos. Yo voy a darle lectura a este mensaje y después voy a hacer los comentarios para que podamos escuchar completo el texto. Lo tengo aquí y dice así. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? ¿Con muerte y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades en que, de los excesivos trabajos que les dais, se os mueren? Y por mejor decir, ¿los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y los domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís?
¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño? ¿Dormidos? Esa es parte del mensaje que predica Fray Antonio Montesinos. Y es un mensaje en realidad que obviamente no tiene nada que ver con un mensaje de Navidad, sino que él toma la decisión de eh, criticar de manera pública a la gente que estaba ahí, representante del rey incluido, y en realidad ahí había gente importante, gente de dinero, gente que tenía muchos esclavos. Por lo tanto, el llamado de atención en realidad fue para la gran mayoría de los que estaban ahí. Y Fray Antonio de Montesinos en realidad les critica la forma en cómo trataban a los indígenas. O sea, les dice que los tratan mal, que no los curan, que no les dan alimento, que prácticamente, en palabras modernas quizás, podríamos decir que los indígenas para ellos eran desechables. Y también los critica por estar ahí un domingo en la iglesia, no sé, de todos, no sé, orando, o mejor dicho, diciendo el Padre Nuestro, no sé, todos con una faceta muy cristiana, pero Montesinos les dice, bueno, y ustedes no son llamados a amar los unos o a amarse unos a otros, entonces, ¿cómo es que ustedes hacen esto? Montesinos en realidad los critica desde distintos puntos de vista y en realidad eh, no había nada que decir. Ellos claramente sabían lo que estaban haciendo, no eran personas inocentes y Montesinos lo sabía y por algo realiza esta crítica tan dura hacia el gobierno español, hacia los encomenderos, que era el nombre que recibían las personas que estaban a cargo de indígenas, hacia todos los esclavistas en realidad. Es una crítica muy, muy amplia la que Montesinos hace. De hecho, recordemos que yo les había hecho el comentario de que para muchos españoles o para mucho conquistador, el indígena no era un ser humano y por ende no tenía alma, sino que era una especie, por así decirlo, que existía entre el hombre y el animal. El indígena estaba como ahí al medio. Entonces, la creencia que tenían algunas personas es que en realidad el indígena era un poco mejor que un animal, pero con forma de persona. Por lo tanto, su única función era trabajar, servir y si moría, no importaba porque tenía reemplazo. Ahí venía a ser como un animal que si se muere, se busca otro y se reemplaza para seguir con el trabajo. Esa era la visión que tenían muchos esclavistas en ese tiempo. Ahora, después de que Montesinos da este mensaje, donde no se guarda nada, él dice todo lo que tiene que decir. ¿Qué pasó con Montesinos? ¿Lo mataron al tiro? ¿Lo castigaron? ¿Lo mandaron a la cárcel? La verdad, no se sabe si hubo consecuencias inmediatas contra Montesinos por este mensaje. Por lo que se sabe, Montesinos pudo terminar el mensaje, obviamente con polémica y todo. También se sabe, obviamente, de que este mensaje molestó mucho, mucho, mucho a las autoridades. No les gustó que les dijeran esto en su cara. Y que hubieron varios reclamos contra él, pero al parecer no hubo nada malo que le pasara a Montesinos directamente por haber hecho este mensaje. Lo que sí se sabe es que este mensaje llamó tanto la atención de que Montesinos tuvo que viajar a España a defender su postura. Al parecer, de alguna forma, este mensaje llegó a oídos del rey probablemente. Bueno, de hecho, si está ahí su representante, este mensaje llegó a oídos del rey o de alguien de muy alto rango en el Reino de España, y Montesinos tuvo que viajar a España a defender su postura, a que él planteara, perdón, lo que él creía. Ahora, ¿resultó algo de los alegatos de Montesinos? ¿Pasó algo bueno después de todo esto, de todo lo que él dijo? Sí, la verdad es que sí. Ahora, ¿qué tan efectivo fue? No lo sé. Pero sí algo resultó con el alegato de Montesinos. Un tiempo después de este discurso, de esta predicación, de este mensaje de Montesinos, se organiza una junta en España y se crea lo que se llamó las leyes de Burgos. Y estas leyes de Burgos buscaban organizar la conquista de una
mejor forma y de dar ciertos derechos a los indígenas. Por ejemplo, uno de los principales puntos de las leyes de Burgos fue que se prohibía el castigo físico a los indígenas. En ese tiempo era muy común castigar a la indígena a golpes, fuera con palos, fuera con manos, fuera con alguna otra herramienta, con látigo, no sé, pero era muy común castigarlos. Por lo tanto, eso de partida se prohibió. Y además se establece por así decirlo, requisitos mínimos para poder tener indígenas. En ese tiempo lo que se hacía era repartir cierta cantidad de indígenas a ciertas personas para que esta persona como que los administrara, los cuidara como si fueran un rebaño y los hiciera trabajar. Ahora, lo mínimo que debía tener un encomendero para tener sus indígenas era darles un trabajo, pagarles un jornal, eso que quiere decir un sueldo. También debía proveerles alimentación. Cuarto, debía darles vivienda, una vivienda decente o por lo menos un techo para poder cubrirse del frío. Y quinto, debía proporcionar higiene. Sabemos que muchos indígenas murieron por temas de salud, por temas de enfermedad, por lo tanto, aquí ya desconozco cuáles son las medidas en ese tiempo de higiene, pero podríamos pensar ahora tenerles jabón o algo para poder limpiarse después del trabajo. La cosa es que debían cuidar mucho más a los indígenas. Eso era lo mínimo que debían tener alguien que tuviera a cargo indígenas. A pesar de todas estas leyes, de las leyes de Burgos y de todo lo que se logró avanzar, en realidad no fue mucho lo que cambió para los indígenas. Siguieron siendo buscados, siguieron siendo cazados, siguieron siendo usados para trabajar, solamente que la vida de los indígenas trabajando era un poco mejor. Pero recordemos que en los primeros 100 años mueren igual 24 millones de indígenas en la zona de México, muere mucho indígena. Estas leyes de Burgos con el tiempo fueron mejorando, por así decirlo, cuando se empieza a tomar más serio el respeto a la vida de los indígenas, pero como ustedes ya saben, costaría millones de vidas el que estas leyes pudieran tener un efecto real. Pero a pesar de esto, el que Fray Antonio Montesinos decidiera hacer este mensaje fue el inicio de lo que es la defensa de los indígenas en América. La guía con la que están trabajando tiene solo 3 preguntas. Son preguntas muy sencillas. Y esta es la última clase de este contenido de lo que es descubrimiento y conquista de América. En la próxima clase vamos a tener un repaso general de todo lo que hemos estado viendo y la clase subsiguiente vamos a tener la prueba. Así que a estudiar, a repasar las guías y nos vemos en la próxima clase.